La lectura hoy está en Génesis capítulo 27 del 1 al 35. Leo este texto de la palabra de Dios. Génesis 27 dice: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. «Hijo mío», le dijo. «Aquí estoy», le contestó Esaú. «Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco, tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma y entonces te bendeciré antes de que muera». Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: «Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir se lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño, tráeme de allí los 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse». Pero Jacob le dijo a su madre: «Hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme». «Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí», le contestó su madre. «Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos». Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: «Padre». «Dime, hijo mío, ¿quién eres tú?», preguntó Isaac. «Soy Esaú, tu primogénito», le contestó Jacob. «Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición». Pero Isaac le preguntó a su hijo: «¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío?». «El Señor tu Dios me ayudó», respondió Jacob. Isaac le dijo: «Acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú». Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: «¿En serio eres mi hijo Esaú?». «Claro que sí», respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: «Tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición». Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Y luego le dijo su padre: «Acércate ahora, hijo mío, y dame un beso». Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: «El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga». No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: «Levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición». Pero Isaac lo interrumpió: «¿Quién eres tú?». «Soy Esaú, tu hijo primogénito», respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: «¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegara yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará». Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: «Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas». Pero Isaac le respondió: «Tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía». Historia de Jacob y Esaú. En los años que llevo hablando con las personas sobre el tema de Dios, muchos me han comentado que ellos mismos no se ven tan cerca de Dios o no se ven como cristianos creyentes en el Señor Jesús, porque me comentan: no me siento capaz de serlo. Ellos dicen que la clase de vida que llevan, no tan buena, los hace imposible acercarse a Dios. Pero cuando leemos esta historia, cuando leemos la historia de Jacob, nos damos cuenta que esto no es así, que no es así como ellos piensan.
cualquiera puede acercarse a Dios. Cualquiera puede conocer a Dios. Por la razón de que todo se trata de la gracia soberana de Dios. Todo se trata de la bendición que es por gracia. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, el significado de la bendición. Número 2, la necesidad de la bendición. Y número 3, ¿cómo puedo obtener la bendición de Dios? Primero, el significado de la bendición de Dios. Esta historia precisamente trata de la bendición que Isaac le dio a sus hijos Jacob y Esaú. Y la palabra bendición, si lo notaste en la lectura que hice, se repite una y otra vez. La bendición, en este capítulo 27 de Génesis. Y nos preguntamos entonces, ¿qué significa la palabra bendición? ¿Cómo se define esta palabra? Bueno, se puede definir así, cito a un autor. La palabra de bendición se puede definir. Es una afirmación cuidadosa y poderosa acerca de quién es una persona y para qué Dios hizo a esa persona. La repito. Es una afirmación cuidadosa y poderosa acerca de quién es una persona y para qué Dios hizo a esa persona. Entonces, para comenzar, date cuenta que esta idea de definición pues sale de nuestros conceptos, de nuestras ideas acerca de lo que pensamos que es ser bendecidos. Nuestra idea de la bendición en general es pensamos en prosperidad material, dinero, cuestiones económicas, o también la relacionamos con un éxito profesional y cosas así. Y decimos cosas como, Dios me ha bendecido porque compré este auto, o Dios me ha bendecido porque tengo este buen trabajo, y así pensamos acerca de esta palabra bendición. Y aunque sí, en cierto modo, podemos pensar en estos términos, cuando leemos esta historia de la bendición que dio Isaac a Jacob, en especial, nos damos cuenta que la idea de la bendición de Dios es algo mucho más importante, va mucho más allá de nuestras expectativas tan solo de este mundo. O también usamos esta palabra muy superficialmente cuando usamos la palabra y decimos, te doy mi bendición, o bendiciones para ti, y cosas así que usamos de manera muy común. Pero nos damos cuenta que muchas veces esas bendiciones no funcionan en la vida real. Es decir, lo que te trato de decir es que no pienses que la bendición de Dios tiene que ver solo con riquezas o con dinero. Sino que la bendición de Dios es acerca de, como lo leí en la definición, ¿para qué te hizo Dios? ¿Para qué te formó Dios? Y saber quién eres en verdad. Por eso podemos decir que la bendición de Dios se compone de 2 cosas y lo podemos ver en el texto. Fíjate bien, la bendición de Dios tiene 2 ingredientes. Número 1, un entendimiento de saber quién eres. Mira en esa historia, en el versículo 18, dice, Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Nota bien en el diálogo de Isaac, el padre de Esaú y de Jacob, cuando Jacob estaba engañando a su padre para que le diera a él su bendición y no al hermano Esaú. Nota la importancia de este entendimiento de saber quién eres. Porque lo primero que Isaac le preguntó a Jacob es, ¿quién eres tú? Dice así la historia, preguntó Isaac. Y el engañador Jacob le dice, soy Esaú, tu primogénito, el hermano mayor, le contestó Jacob. De igual manera, para ti, para mí, la bendición de Dios significa que entiendas quién eres tú, quién soy yo. Tanto para uno mismo, para los demás, pero especialmente quién eres para Dios. Y número 2, la bendición de Dios también, el segundo ingrediente, es un entendimiento de saber para qué estás aquí, para qué existes. En el versículo 27 y 29 de esta historia dice que Jacob se acercó, lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. A Jacob le dijo, el olor de mi hijo es como el de un campo, bendecido por el Señor,
Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Nota que aquí también la bendición con estas palabras se trata acerca de lo que Jacob iba a hacer o lo que Jacob los propósitos de Dios para la vida de Jacob. Nota estas declaraciones de la bendición para Jacob son acerca de te van a servir los pueblos, las naciones se inclinarán a ti, serás Señor de tus hermanos y cosas así que tienen que ver con para qué te hizo el Señor, el propósito de Dios para tu vida. Entonces ten en mente esta definición a lo largo de este tema de Dios. Lo que es la bendición de Dios es, otra vez lo repito, es una afirmación cuidadosa y poderosa acerca de quién es una persona y para qué Dios hizo a esa persona. Número 2, la necesidad de la bendición de Dios. En segundo lugar, vemos cómo la bendición de Dios es tan necesaria para nuestra vida. Es necesario que la obtengamos. Porque vivimos en un mundo en donde nos damos cuenta que las palabras son poderosas. Las palabras tienen poder para bien o para mal sobre una persona, sobre ti mismo. Cuando alguien, por ejemplo, habla mal de ti, o te critica, o te ofende, esto te puede afectar durante un tiempo o aún toda la vida. Sería como una clase de maldición. Especialmente si estas palabras vienen de nuestros padres o de nuestros hermanos o de amigos queridos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido muy heridos y muy tristes porque alguien dijo algunas palabras acerca de nosotros? ¿Por qué esto es así? Porque las palabras son poderosas. Las palabras son para construir o para destruir. Y no porque sea algo mágico como hablar de un poder de la palabra. No estoy hablando de eso, sino que esto de las palabras dirigidas a otros es parte de la naturaleza humana, es parte de las relaciones humanas y es verdad que somos afectados por las palabras que escuchamos en relación a nosotros. Dicen los consejeros, los psicólogos, los consejeros dicen que si a un niño o a un adolescente todo el tiempo se le dice que no hace bien las cosas, que no sirve para nada, que es un tonto o que quieres más a su hermanito, a su hermanita, dicen los consejeros profesionales que ese niño va a formarse su carácter con tristeza, con amargura, porque las palabras de un padre o de una madre lo definen. Las palabras, en verdad, son poderosas. Y por eso aquí, por esa razón, porque las palabras nos definen, porque somos formados muchas veces por lo que dicen de nosotros, y por eso ten cuidado con lo que dices sobre alguien. Es por esa razón que necesitamos las palabras de Dios, es decir, la bendición en forma de palabras de Dios para nosotros. Necesitamos las palabras de Dios, tanto tú como yo. Y si ya te diste cuenta, la bendición de Dios tiene que ver con palabras. Como ya te dije, palabras acerca de quién eres tú y palabras acerca de para qué estás aquí en este mundo. Necesitamos la bendición de Dios a través de sus palabras para cada uno de nosotros. Porque en la historia, cuando vemos que Esaú se da cuenta que su hermano Jacob lo había engañado, cuando regresa y que le había robado la bendición de su padre Isaac, dice que Esaú fue con su padre y con mucho dolor y amargura le pidió a su padre la bendición. ¿Por qué lo hizo así? Porque Esaú sabía que necesitaba la bendición de Dios. En el versículo 34 leo que dice Esaú. Dice, al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Esaú sabía acerca de la necesidad de ser bendecido por Dios, porque la bendición de Dios es muy poderosa. El poder de la bendición de Dios es real,
porque viene de Dios. Y en verdad la bendición del padre Isaac a sus hijos venía de Dios, porque en el versículo 7, nota, leo, dice que Rebeca dijo que case un animal, se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir se lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Esta frase, poniendo al Señor como testigo, significa que en realidad la bendición iba a ser de parte de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos la bendición de Dios, y esta bendición de Dios es real, es segura, es poderosa y sobre todo puede formar tu vida. Puede darte identidad, puede definir quién eres. Y la pregunta viene necesariamente, ¿cómo puedo yo obtener la bendición de Dios? Número 3, en tercer lugar, ¿cómo podemos obtener la bendición de Dios? Bueno, en la historia nos estamos dando cuenta que Esaú no obtuvo la bendición de Dios, pero tú sí la puedes obtener. La puedes obtener de manera real, de manera segura. Mira cómo ya leemos en el texto que Esaú deseó la bendición del primogénito, porque era el hijo mayor, pero Isaac ya no se la pudo dar. Y fue la respuesta que Isaac le dio. Dice el 35, pero Isaac le respondió a Esaú, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Antes de responder a la pregunta, ¿cómo puedo obtener la bendición de Dios? Déjame primero comentarte algo. Primero, vamos a pensar en maneras diferentes en que buscamos en muchas partes la bendición de Dios y no la podemos obtener y nos damos cuenta que no nos funciona. Es decir, déjame comentarte lugares donde no puedes obtener la bendición de Dios. Y te pregunto, ¿dónde buscas ser bendecido? Bueno, unos buscan la bendición de parte de otras personas. Buscan la bendición de sus padres, de sus padrinos, de algún amigo en especial y así. Otros buscan la bendición en algo que ellos hacen, que ellos se esfuerzan por hacer, en alguna actividad religiosa, porque van a la iglesia, piensan que ya van a ser bendecidos por Dios, o porque van a un estudio bíblico, o porque leen la Biblia, o porque dan a los pobres. Y aunque sí debemos hacer estas cosas, pero la bendición de Dios no se obtiene por algún esfuerzo propio, personal, por algo que tú haces. Así no es como obtenemos la real bendición de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo estar seguro de que obtengo la bendición de Dios? Mira la historia. Leemos en la historia que el plan de Jacob, de Rebeca, su madre, era que Jacob se vistiera de las ropas de Esaú y dice que con piel de cabritos le cubrió las partes lampiñas de su cuerpo a Jacob, y que Rebeca le prepararía la comida para que la llevara a su padre Isaac. Leo 14 al 16 de Génesis 27. Dice, Jacob se fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos, la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. ¿Te das cuenta? Y luego dice el versículo 18 que cuando Jacob se presentó ante su padre Isaac, le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste, ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que Jacob, el mismo engañador, ambicioso, manipulador, estaba engañando a su padre que era ciego y que se estaba haciendo pasar por Esaú, su hermano mayor. Y entonces por eso el padre Isaac se acercó a Jacob, lo tocó,
le tocó las manos velludas de Esaú, el primogénito, luego lo besó, lo olió a las ropas de Esaú, el olor del campo, y de Esaú el primogénito, y le dio su bendición, que está en el texto 22 al 27, dice, así que Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo le dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió, su padre comió, también le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó, y cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo. Y menciona las palabras que ya te leí hace un momento. ¿Por qué Dios bendijo a Jacob siendo aún un mentiroso y un manipulador? Porque como te dije en el tema anterior, y como te dije al principio de este tema, porque Dios así lo quiso. Porque las salvaciones y la bendición de Dios es por pura gracia, es porque Dios quiere. La bendición de Dios es un regalo de Dios para tu vida, para mi vida. Y lo mismo con nosotros. También Dios te bendice y te salva por pura gracia. Porque mira lo siguiente, piensa en lo siguiente. Tiempo después de esa historia, mucho tiempo después, vino otro primer hijo, otro primogénito, para que recibiera la bendición de Dios su Padre. Pero cuando el Hijo de Dios, Jesús, vino a la tierra, Jesús no recibió la bendición de su Padre, sino que en la cruz recibió la maldición por nosotros, por causa de nuestros pecados, para que tú y yo recibamos la bendición de Dios. El apóstol Pablo lo dice así en la carta a los Gálatas en capítulo 13 al 14, dice así, leo, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, a nosotros, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y luego Pablo agrega ahí mismo en Gálatas 3, en el 26 y 27, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús se han revestido de Cristo. ¿Qué leemos aquí? Leemos que es por eso que ahora, al estar revestidos de Cristo Jesús, por la fe en Él, cuando Dios nuestro Padre nos toca, no nos toca a nosotros, engañadores, pecadores, malos, sino que toca a Jesús, su Hijo primogénito. Y cuando Dios el Padre nos huele, no nos huele a nosotros, no es el olor de nuestros pecados y nuestras fallas, sino que huele a Cristo, su Hijo primogénito. Nosotros somos como el tramposo y mentiroso Jacob, pero al oler y al tocar a Cristo, que nos reviste por la fe en Él, es cuando Dios nos da todas sus bendiciones y nos bendice, no por nosotros, sino por causa de su primogénito, el Hijo mayor que es Jesucristo. Y ahora Dios te dice, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. Y también te dice, yo te hice y te formé para que vivas para mí, para que vivas para mi gloria. Eso es lo que Dios te da en su bendición. Ahora, ¿cómo es posible esto? Aquí lo dice. 2 veces en estos textos lo dice. ¿Cómo es posible? Dice, la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones y para que por la fe, aquí está. Y el otro texto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí está, es por la fe en el Salvador Jesucristo. Te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos? ¿O para qué vives? ¿Para qué estamos en este mundo? Dios te quiere hacer su hijo, su hija. Dios quiere que desde ahora en adelante vivas
para Él toda tu vida. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Ven a Jesús por la fe en Él y permanece en esta fe durante todo el tiempo de tu vida. Solo por la fe en Jesucristo puedes recibir la bendición de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, en verdad, todos nosotros somos como Jacob, somos mentirosos, somos ambiciosos, somos manipuladores, pero Señor, tú nos vestiste de tu Hijo primogénito, Jesucristo, por la fe en Él. Y ahora recibimos todas tus bendiciones y sabemos ya quiénes somos. A través de Jesús somos tus hijos, amados, adoptados. Te pedimos que podamos tener esta fe en el Señor Jesucristo, siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.